El ministerio presente de Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? Y esta clase se podría decir que es la parte 2 o la continuación de la última clase, en la cual vimos el triple oficio de Cristo, que ¿cuál era? Profeta, sacerdote y rey. Y que vimos y nos focalizamos fundamentalmente en aquellos roles que Jesús cumplió en esta tierra como profeta, aquel que vino a mostrar al Padre, como sacerdote, aquel que intercedió por los hombres delante de Dios para reconciliar, que era el rol que tenían los sacerdotes, y como rey, ¿verdad? Como el rey prometido a heredar el trono de David. Ahora, quisiera que comencemos leyendo el versículo de Hechos capítulo 1, y la pregunta que tenemos que tratar de responder al leer este pasaje es: ¿el rol de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey terminó, culminó en su ministerio terrenal al momento de resucitar y ascender a los cielos? Fíjense lo que nos va a decir el autor de Hechos, que ¿quién es? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Vamos a llamarlo Lucas. El libro de los Hechos creemos o entendemos, según la tradición de la iglesia, que se llama Lucas. No se nos presenta el autor. Y Lucas escribió otro libro, ¿verdad? El Evangelio, que también llamamos Lucas, que también es anónimo. No dice quién lo escribió, pero por lo que dicen los primeros autores cristianos de los primeros siglos, entendemos que es Lucas aquel que acompañaba a Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Fíjense lo que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, o Teófilo, ¿quién está escribiendo acá? Lucas, claro. ¿Y a quién le está escribiendo? A Teófilo, que quien era posiblemente una persona prominente, posiblemente una persona que ejercía algún poder en el gobierno, alguna persona que tuviera mucho dinero, que se hubiera convertido al cristianismo. Teófilo significa algo así como el que ama a Dios o amor a Dios. No sabemos si es un seudónimo o si era su nombre verdadero, pero Lucas le escribe a este, que seguramente, y lo que creen la mayoría, era quien había puesto el dinero y había sustentado a Lucas para que pudiera realizar su investigación histórica. Lucas, además de médico, acá está ejerciendo como historiador, y escribiera el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, 2 volúmenes de una misma obra. Y fíjense lo que dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿y qué dice? ¿Hizo? No, dice, comenzó a hacer y enseñar. Ahora, si leemos el Evangelio de Lucas, de principio a fin, vamos a ver que comienza con el nacimiento y la niñez de Jesús y termina con su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Sin embargo, Lucas no está diciendo acá, ese libro lo escribí para relatar todo lo que Jesús hizo en tiempo pasado, como si ya no hiciera nada. Por el contrario, él está diciendo aquello que comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que si en aquel tratado que termina con la ascensión de Jesús, simplemente se narra lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, en este libro que escribe ahora va a relatar lo que Jesús continuó haciendo. Esto quiere decir que el ministerio de Jesús no finalizó, no culminó mientras Él estuvo en esta tierra. El ministerio de Jesús continuó y continúa y continuará luego de su ascensión. Por lo tanto, esa es la idea central de esta clase. El ministerio presente de Cristo, el ministerio presente de Cristo no terminó. Y como ya vimos, sus 3 oficios, que están relacionados a 3 funciones que Él cumplió, es decir, el oficio de profeta, nos habla de que Jesús revela a Dios, da a conocer a Dios, da a conocer su persona, su personalidad y su voluntad para la humanidad. El oficio de sacerdote, cuya función principal es reconciliar e interceder delante de Dios por los hombres. Y su oficio de rey, que nos habla de la función que él tiene de reinar soberanamente sobre todo el universo, no culminó, sino que es algo que él hace en el presente y lo continuará haciendo por la eternidad. Bien, su triple oficio no finalizó con su ministerio terrenal, él sigue obrando y lo seguirá haciendo por la eternidad, lo que decíamos. Vamos a ver entonces un poquito de qué se tratan estos 3 oficios en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Vamos a comenzar por
Tal vez el oficio de Cristo del cual la Biblia más nos habla, relacionándola o aplicándola al tiempo presente, que es un ministerio reconciliador. Y leemos lo que dice ahí: la función intercesora de Jesús en los cielos no se limita a una defensa verbal a favor nuestro, ni a una mera presentación de las señales que recuerdan su sacrificio en la cruz, es decir, algo medianamente pasivo. Por el contrario, es una verdadera continuación de su obra sacerdotal mediante su continua intercesión junto al Padre. Quiero que tengamos algo presente acá. Cuando el sacerdote, en la antigüedad, según se nos relata en el Levítico, que ocurría allí en el tabernáculo, el sacerdote lo que hacía era ofrecer, como nos había dicho Rubén, un cordero pascual, y lo ofrecía en el altar, y ese cordero servía para expiar los pecados del pueblo. Pero después, el sacerdote tomaba de la sangre, después de que se hubiera hecho el sacrificio, tomaba de la sangre, ingresaba al tabernáculo, al lugar santísimo, y arrojaba esa sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una tapa que cubría el arca, que era una caja, adentro de la cual estaban las tablas de la ley, entre otras cosas, las tablas de la ley con los mandamientos que nos condenan, porque ninguno de nosotros los puede cumplir, y al arrojar la sangre en ese propiciatorio, cubría y tapaba aquella ley simbólicamente. Encima del propiciatorio había 2 querubines, tallados en oro, ¿verdad? Los querubines son ángeles que siempre son presentados como defensores de la santidad de Dios en la Biblia. Y allí están los defensores de la santidad de Dios, mirando la ley que condena al hombre, la cual es cubierta por la sangre del cordero que fue ofrecido en sacrificio. Fíjense cómo el acto de propiciación e intercesión por los pecados delante de Dios es posterior al ofrecimiento del cordero. ¿Está claro? Primero se ofrece el cordero en el altar y luego es presentada la sangre. Del mismo modo, el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, según nos dice la Biblia, según nos dice el libro a los Hebreos. Gracias, Omar. Pero la acción de presentarse intercediendo por los pecados de los seres humanos es constante. No se hizo una vez y para siempre, se hace constantemente. El Señor Jesús se presenta delante de Dios, delante del Padre, intercediendo para cubrir nuestros pecados con su sangre. Ahora quisiera que veamos algunas facetas, son 5, las tienen bien anotadas allí en el apunte, así que si quieren después repasan los textos, las vamos a ver rápidas. Algunas facetas del ministerio intercesor de Cristo. La primera de ellas es una continua propiciación a favor nuestro junto al Padre. Es lo que decíamos recién, ¿verdad? ¿Quién me dice qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa aplacar la ira. Significa aplacar la ira, al menos en este sentido, en el sentido que lo usa la Biblia. Los sacrificios eran ofrecidos como propiciación a Dios. No solo en el judaísmo antiguo, sino en todas las religiones de aquella época. Las personas entendían que tenían que propiciar sus pecados, sus faltas, para aplacar la ira de los dioses. Algunos lo hacían con dioses que no existían, con dioses falsos. Aquellos que adoraban al Dios de la Biblia lo hacían, entiendo yo, al único Dios auténtico y verdadero. Hacían sacrificios para aplacar la ira de Dios. ¿Y por qué ese Dios estaba airado? Bueno, porque no tolera el pecado, no soporta el pecado. Es un Dios santo. Y su ira necesita ser propiciada para que no caiga sobre los hombres. Por lo tanto, caía sobre el sacrificio. Leamos 2 versículos. 1 Juan 1:7, lo tienen en la pantalla. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto está dirigido a creyentes. Esta carta está dirigida a creyentes. Y noten el tiempo verbal de ese verbo, nos limpia. Esos creyentes ya habían sido salvados, habían sido redimidos, aún así pecaban, y el acto de limpiar sus pecados era constante, debía ser diario. La confesión de pecados debía ser diaria para que el Señor los limpiara. Y allí está Cristo en su rol intercesor en el presente, presentándose ante el Padre con su sangre, propiciando nuestros pecados. 1 Juan 2:1 agrega:
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que hace un abogado? Un abogado defiende a su cliente, fundamentalmente. Bueno, y allí se usa esta analogía aplicándola a Cristo. También en el tiempo presente, abogado tenemos, no abogado tuvimos. Abogado tenemos para con el Padre. El Señor se presenta delante de Dios demostrando que Él ya satisfizo, ya propició la ira de Dios por el pecado y que ese sacrificio sigue vigente y se aplica a nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Segunda faceta, es una refutación de los cargos que Satanás pueda presentar contra los escogidos. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, el que está hablando es Juan, que es el que escribe Apocalipsis, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, acá se nos presenta a Satanás como aquel que acusa a los salvos. ¿Recuerdan la historia de Job? Se presenta ahí en una especie de concilio celestial en la cual se nos relata está Dios reunido con sus ángeles, se presenta el ángel caído, Satanás, y le dice a Dios y le llama la atención acerca de Job y quería acusarlo y quería encontrar algo malo acerca de Job y quería hacerlo caer. Esa actitud que hace miles de años Satanás tuvo con Job, la tiene hoy en día con cada uno de nosotros. Él acusa, Él es el acusador de nuestras almas, ¿verdad? Y Él nos acusa delante de Dios por las cosas malas que hacemos. Y Dios no puede pasar por alto su justicia, nosotros mereceríamos pagar por esas cosas malas que hacemos, pero entonces ahí está nuestro abogado y aquel que nos defiende las acusaciones. Y allí está Cristo intercediendo con su sangre que cubre nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo que dice en Romanos 8, 33, 34. Por más que esté el acusador acusándonos, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Frente a las acusaciones del enemigo, Jesús intercede y aboga por nosotros. Tercera faceta del ministerio reconciliador. Es una garantía de que nuestro sacrificio espiritual y nuestras oraciones son aceptables ante el Padre. Primera Pedro 2.5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Recuerden que hablamos y mencionamos hace algunos días la idea del sacerdocio universal del creyente, es decir, que todos nosotros podemos acceder a la misma presencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla del sacerdocio de los creyentes, pero no nos habla del sumo sacerdocio de los creyentes. El rol de sumo sacerdote está reservado para Jesús. Y recuerden, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Era el que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, para entregar la sangre de la propiciación por el sacrificio. Entonces, hay un sacerdocio santo, somos nosotros. ¿En qué consiste? En que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, es decir, nuestra adoración. Después, si quieren, leen Romanos 12, los primeros versículos, ahí se define. Básicamente, nuestra adoración espiritual, la Reina Valera dice, nuestro verdadero culto racional es entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, vivir una vida que le agrada. ¿Qué es adoración? Vivir una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios. No es venir a cantar, no es nada de eso. Eso tal vez es una manifestación pública de lo que la adoración interna es, pero la adoración auténtica es un sacrificio espiritual de nuestra vida plena. Es decir, vivir constantemente agradando a Dios y viviendo, buscando honrarle. Ese es nuestro sacrificio espiritual, nuestro sacerdocio. ¿Y por qué es posible? Son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, nosotros no podríamos ejercer ese sacerdocio. Si no fuera por el sumo sacerdote que ingresó al lugar santísimo, presentando la sangre del sacrificio, que era la suya propia, nosotros no podríamos ejercer ese sacerdocio y no podríamos adorar a Dios con sacrificios espirituales. Bien,
Apocalipsis 5:8. Fíjense. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es Jesús, claramente, ¿verdad? Aquel que ofreció el sacrificio. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y fíjense, ¿qué simboliza acá el incienso? Lo dice después, las oraciones de los santos. Y fíjense lo que agrega Apocalipsis 8:3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. ¿Qué era el incienso? Las oraciones. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y quién está en el trono? Jesús, ¿verdad? Se nos dice que Jesús fue exaltado y fue sentado a la diestra del Padre. Él está sentado en el trono y el mismo Apocalipsis nos relata el Cordero que está en el trono, que en algún momento se pone de pie, etcétera, etcétera. Bien, entonces las oraciones presentadas delante del trono donde está Jesús y Él es aquel que intercede ante Dios por esas oraciones. Él es aquel que intercede ante Dios por esas oraciones y vamos a ver en un ratito el beneficio de que sea Él quien intercede por esas oraciones. Bien, en cuarto lugar, el ministerio reconciliador de Cristo en el tiempo presente es una perpetuación, es decir, algo que se perpetúa, algo que se extiende y dura en el tiempo, perdura sin menguar, de su sacerdocio eterno, intercediendo a favor del pueblo de Dios, como continuación de la plegaria de Juan 17. ¿Alguien se acuerda qué es lo que pide Jesús en Juan 17? Jesús en Juan 17, cuando estaba en su ministerio terrenal todavía y poquito antes de ser crucificado, ora al Padre pidiendo por los creyentes. Pidiendo por los creyentes de aquel tiempo, los discípulos, y pidiendo por los creyentes de todos los tiempos. Él intercede ante el Padre pidiendo por nosotros. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y eso es lo que hace Jesús. Se presenta delante de Dios ofreciendo nuestras oraciones, nuestra adoración. Bien, quinto lugar, y muy importante, Él es el único mediador de nuestras oraciones ante el trono de la gracia. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Podríamos leer muchos pasajes más respecto a este asunto. Vamos a leer este. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si hay un solo mediador, Jesucristo, para que nosotros podamos acceder ante Dios, interceder ante Dios, para que nuestras oraciones sean oídas por Dios, eso elimina a cualquier otro mediador. Eso elimina a cualquier ser humano que haya vivido y haya tenido una vida lo más piadosa que se pueda existir, pero después de su muerte ya no puede acercarnos a Dios, ya no puede presentar nuestras oraciones ante Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, e incluso hoy en día, ha sido común beatificar, santificar a seres humanos que hicieron cosas buenas durante su vida, pero que fueron pecadores, y luego se les pide cosas a esos. Por ejemplo, el domingo pasado mucha gente vino a pedirle a San Cayetano que le dé trabajo o agradecerle por su trabajo. Al parecer, San Cayetano, y no quiero ser irrespetuoso, lo digo en el buen sentido, pero al parecer San Cayetano maneja la oficina de la Bolsa de Empleo del Cielo, ¿verdad? Y él es el que le acerca los currículum a Dios. Bueno, no. El único mediador para que Dios escuche nuestras oraciones es Jesucristo. No hay ningún hombre, ni santo, ni la Virgen María, ni nadie, excepto Jesucristo, que pueda acercarnos a Dios y mediar nuestras oraciones a Dios. Él es el que nos reconcilió con Dios y Él es el que en el tiempo presente intercede por nosotros ante Dios. Entonces, algunas notas finales sobre el ministerio intercesor o reconciliador de Cristo y créanme que los siguientes van a ser mucho más rápidos. En primer lugar,
siempre es eficaz. Jesús ya conoce de antemano la respuesta de Dios a las oraciones. Fíjense, no lo vamos a leer, pero se mencionó hace poco en las reuniones de los viernes, cuando hablamos de Jesús y Lázaro. El que no venga los viernes, venga, le va a hacer bien. A las 8:30 de la noche nos juntamos a estudiar la palabra. Y allí Jesús ora para que Lázaro, ora al Padre antes de resucitar a Lázaro. Y dice algo así como, si el Padre lo oye, o etcétera, después lo leen bien. Y después en 11:42 Jesús dice, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que los demás crean. Más o menos son las palabras parafraseadas que dice Jesús. Entonces, él ora por la resurrección de Lázaro, pero él ya sabía de antemano la respuesta de Dios. ¿Y por qué sabía la respuesta de Dios? Porque es omnisciente, pero además porque es soberano. Y su palabra es autoritativa. Él no es menos que el Padre. Él es Dios, él es consustancial con el Padre. Entonces, no es la oración de un subordinado al Padre la de Jesús, sino que es alguien que ejerce la soberanía junto con el Padre. Es ni más ni menos que el que está sentado en el trono del universo. Y eso lo podemos ver en Hebreos 10:12, después cualquier cosa lo leen. Bueno, entonces, la intercesión de Cristo es eficaz, es soberana, es autoritativa, y eso es una garantía para nosotros. Bien, vamos a ver rápidamente su oficio de rey en el presente y en el futuro. Y los evangelios nos presentan claramente a Jesús como un rey y como el gobernador del universo y como aquel que sería el heredero al trono de David prometido en la antigüedad al pueblo, ¿verdad? Nos dice Isaías, por ejemplo, que el reinado del Mesías, claramente aplicado a Jesucristo en la totalidad de la Biblia, no tendría fin. Recuerden lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y su reino, confirmándolo y disponiéndolo en juicio y en justicia, y dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, no tendrá fin. Su reino perdurará por los siglos de los siglos, dice Hebreos 1:8, citando allí un salmo y aplicándolo a Jesús. Jesús mismo dijo que en el nuevo mundo, es decir, el nuevo mundo que el Señor creará, restaurando la creación original, Él estaría sentado en el trono de gloria, Mateo 19:28, cualquier cosa después lo leen. Y Él afirmó para sí mismo y reclamó que el reino de los cielos es suyo. Mateo capítulo 13, versículo 41. El reino de los cielos es suyo. El trono del nuevo mundo es suyo. Su reino perdurará por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Es presentado como rey. Ahora la pregunta que surge es, ¿está Jesús gobernando hoy en día? Si está Jesús gobernando hoy en día, ¿por qué hay el caos que hay y por qué las personas no obran y no viven sus vidas como si estuvieran subordinadas a su gobierno y a su autoridad? ¿Hay evidencias entonces del gobierno presente de Cristo? Sí, yo diría que hay dos. Hay, en primer lugar, evidencias en el universo. El universo natural le obedece. La Biblia nos enseña que Cristo es por medio de quien, a través de quién y la causa eficaz por la cual todas las cosas que existen en el universo fueron hechas. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y también se nos dice en Colosenses 1:17 que a través de Él todas las cosas subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene el universo en su mano y no hay un parámetro cosmológico que se le vaya del plan, que se le vaya de las manos. Él tiene todo absolutamente planeado. A mí me sorprende ver cuando científicos modernos, de mucho renombre, físicos y demás, nos hablan de la precisión, en inglés le suelen llamar fine tune, que sería algo así como afinación precisa, ¿no? En la radio, ¿recuerdan cuando había dial? Y había un dial que a grosso modo elegía la frecuencia y después había uno que afinaba más precisamente la señal, la frecuencia. Bien, algunos no sabrán ni de qué estoy hablando, yo tampoco soy tan grande, pero lo llegué a ver. Los científicos nos hablan de que el universo tiene una afinación tan precisa que si algunos simples parámetros de temperatura,
de fuerza gravitatoria, de cosas que yo no entiendo porque no soy astrofísico ni nada de eso, si alguno de esos parámetros variara muy pequeñamente, sería un cataclismo universal. Y para que exista la vida tal como la conocemos, tantas condiciones se tienen que haber dado con una precisión infinitesimal en los parámetros que conformaron a las cosas, que es casi imposible que el universo hubiera surgido por azar. Y esto lo dicen personas que no creen en Dios, personas agnósticas, ateas, que se oponen a Dios. Bueno, eso para mí es una prueba grandiosa de que hay un diseñador inteligente que sostiene inteligentemente y soberanamente todas las cosas por su voluntad y por su soberanía. Y allí está Jesucristo ejerciendo su gobierno sobre todo el cosmos, sobre el universo. Ahora, ¿hay evidencia del gobierno de Cristo sobre la humanidad? Sí, también la hay. ¿Y en dónde se manifiesta? Se manifiesta en la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él tiene potestad, es la autoridad máxima de la iglesia. No hay una persona, ser humano, que sea autoridad en la iglesia. Jesucristo es la autoridad de la iglesia, el Espíritu Santo que obra a través de Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo obra a través del Espíritu Santo, y la palabra de Dios, que es por medio de la cual Dios se reveló, las tres autoridades de la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Colosenses 1:8 nos da a entender esto. Y donde quiera que haya cristianos que reconocen y se someten al señorío y a la soberanía de Jesucristo, allí está el reino de Dios. Allí está el reino de Dios. Jesucristo reina sobre aquellos que le ofrecen su vida, su corazón y se someten a su voluntad y a su soberanía. Entonces, ¿hay gobierno de Cristo? Sí. Hay gobierno cosmológico, hay gobierno sobre el universo, hay gobierno sobre los corazones de sus hijos, de los hijos de Dios, de la iglesia, de aquellos que se someten y le reconocen como Señor. Ahora, algunas conclusiones respecto al ministerio reinante de Jesús. Claramente, la cualidad regia, es decir, de que Jesús es rey, se va a manifestar al final de los tiempos. Lo podemos ver en la Biblia, cuando Él sea finalmente exaltado visiblemente, y se nos dice que algún día toda criatura se va a someter a su señorío. Toda criatura se va a someter a su señorío. Literalmente se nos dice que toda rodilla se va a doblar ante Él. Ahora, hay personas que ya habrían vivido su vida de esta manera, con sus rodillas inclinadas ante Él, reconociendo su soberanía, reconociendo su señorío, sometiéndose a su voluntad, creyendo que Él es el rey. Pero va a haber personas que no vivieron de esta manera, personas que no le reconocieron como rey y en aquel entonces van a tener que reconocerle como rey. La pregunta es de cuál de estos dos tipos de personas somos nosotros. ¿Somos personas que tienen en el centro de su vida al Señor y lo reconocen como su rey o no? Todo lo contrario. Bueno, sea lo que sea que vivamos, finalmente nos vamos a tener que arrodillar ante Él. Comencemos cuanto antes a someternos ante el Rey para que nos vaya bien. Y finalmente, su ministerio profético. Dijimos que como profeta Jesús nos revela a Dios y el ministerio profético de Jesús, mediante el cual nos revela al Padre, continúa también hoy en día y continuará por la eternidad. Fíjense lo que leímos, fíjense, vamos a leer Juan rápidamente, 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu Santo? Está hablando Jesús acá y le está hablando a sus discípulos y les está profetizando que vendría el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús está diciendo, va a venir el Espíritu Santo cuando yo ascienda. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, que se cumple, lo que se conoce como el día de Pentecostés. Y Él les va a enseñar. ¿Qué les va a enseñar? Lo que yo les dé a saber. Entonces, ¿sigue enseñando hoy en día Jesús? Sigue enseñando Jesús hoy en día, tal como lo leímos que lo reconoció Lucas en Hechos capítulo 1. Jesús continuó su enseñanza durante su ministerio terrenal,
Pero luego de la ascensión sigue enseñando. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la obra del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, la última obra reveladora y tal vez más gloriosa, magnífica, que va a realizar el Señor Jesús, se encuentra claramente en el futuro. ¿Cuándo? En el final de los tiempos, y Apocalipsis nos habla de esto. De hecho, la palabra Apocalipsis significa, ¿quién me lo dice? Revelación, exacto. Por eso hay Biblias que en vez de revelación dicen Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega, revelación es una palabra castellana, es lo mismo. Bien, entonces, ¿y quién es el protagonista de Apocalipsis? Jesús. Él es la revelación de Dios. La idea del Apocalipsis es esta idea de que se rasga el velo y finalmente la humanidad y el cosmos enteros pueden ver a Dios tal como Él es, revelado en la persona de Jesucristo. Entonces allí está el ministerio revelador por antonomasia de Jesucristo. Lo vamos a ver de forma directa. Ahí tienen los pasajes, están anotados y creo que hay algunos más en el apunte. 1 Corintios 13, 12, no lo vamos a leer. Le vamos a ver tal como Él es. Y todas las barreras para un conocimiento pleno de Dios van a ser eliminadas porque le vamos a contemplar directamente en la persona de Jesucristo. Algunas conclusiones. Y quisiera en las conclusiones mencionar 3 acciones más que no entran dentro de las 3 categorías anteriores de profeta, sacerdote y rey, pero que también la Biblia nos menciona que Jesús está haciendo y realizará en el futuro. En primer lugar, Él prepara moradas en la casa del Padre. Él le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Tal como en el tiempo antiguo, cuando se comprometían un hombre con una mujer en lo que se llamaba contrato de desposorio, el hombre se iba a la casa de su padre y durante ese tiempo de desposorio preparaba una casa en la cual iba a habitar con su esposa. Jesucristo, que la Biblia nos dice es el novio de la iglesia, se fue a la casa del Padre en este periodo que podríamos llamar el desposorio de Cristo y la iglesia para preparar una casa para nosotros. Y luego dice la Biblia que vendrá. Y cuando venga, se va a llevar a cabo lo que la Biblia llama la boda del Cordero, la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Y allí habitaremos en las moradas que están en la casa del Padre y que Él está preparando en este momento. En segundo lugar, dice la Biblia que Él va a resucitar a los muertos. Tienen los pasajes anotados en el apunte, después los leen si quieren. Él resucitará a los muertos. Se nos dice que al final de los tiempos, todo hombre que haya vivido en este mundo va a resucitar. El que creyó en Dios y el que no creyó en Dios. El que fue salvado y se arrepintió de su pecado y el que no también. Y que algunos serán resucitados para gloria eterna, para vivir eternamente en las moradas del Padre. Y algunos serán resucitados para habitar eternamente tal como fueron concebidos en su cuerpo, pero castigados, alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque fueron pecadores? No, porque todos somos pecadores. Porque rehusaron creer que la sangre de Cristo podía salvarlos del pecado. Y finalmente, ¿qué va a hacer Jesús? Se nos habla de que Él recompensará a toda persona y hay distinta terminología que se usa en la Biblia. Se nos habla de un juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco, que básicamente es un juicio por el pecado, donde se condenarán a las personas por sus pecados que no fueron justificados por haber creído en Jesús, pero también recompensará a aquellos que, habiendo creído y habiendo sido salvados por la gracia de Dios, obraron y sirvieron al Señor, y se nos dice que allí le darán galardones y que Dios felicitará a aquellos hijos suyos. Entonces, es crucial, diría yo, para nuestro destino eterno, tal como podemos ver, el creer y arrepentirnos y someternos al señorío de este rey y creer en su obra intercesora, porque, como podemos ver, el presente y el futuro de nuestras vidas y del universo está definido por estos oficios de Cristo y por su ministerio. Y Él va a reinar eternamente, y si vamos a tener que arrodillarnos eternamente ante Él, estemos junto con Él o estemos alejados de Él en el castigo eterno, conviene, entiendo yo, que lo hagamos cuanto antes.